Gloria al Señor, amén. Números capítulo 11, versículo 16. Quiero invitarle a que vayamos a ese pasaje de la Escritura. Y dice la palabra: entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y espera allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios del cielo, queremos pedirte tu dirección en esta mañana, Señor. Oramos, Espíritu Santo, para que la palabra que hoy vamos a compartir, Señor, toque nuestros corazones, Espíritu Santo de Dios. Que traigas ese alimento espiritual para nuestras vidas, y que podamos crecer a la estatura del varón perfecto, Señor. Bendecimos cada vida hoy, Señor, que ha venido a este lugar. Declaramos que cada corazón es buena tierra, Padre. Cada uno de los que estamos aquí somos buena tierra, Señor, y que nuestro corazón dará fruto, Señor. Cámbianos, transfórmanos, corrige lo que tengas que corregir de nuestras vidas, Padre, y háblanos a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Cuando era más joven, más muchacho, en el colegio, un compañero llevó al salón de electricidad, llevó unas pilas grandes y las conectó a un diodo, bueno, creo que es algo que transmite energía, y las conectó a un cable, y nos hizo juntar a todos el salón, que nos cogiéramos de la mano, y comenzó con esas pilas a enviar impulsos eléctricos. Sentíamos todo el salón. No sé si alguno de aquí vivió esa experiencia. Yo creo que los que somos más veteranos por ahí del kilómetro 74, 70, experimentamos eso. Experimentamos cómo la electricidad fluye a través de nuestros cuerpos, cómo se puede sentir la electricidad. Y fue una experiencia interesante de una u otra manera. No se volvió a repetir porque los profesores ingresaron y dijeron que probablemente era algo muy peligroso. Hoy el Señor ha colocado en mi corazón, a manera de introducción, hablar sobre un tema que es importante, y es la impartición. Hoy quiero hablar sobre el tema, le he titulado la impartición de Dios. Y hay una parte llamativa de este versículo bíblico. Quiero que miremos el versículo nuevamente 16, y que de pronto entremos en contexto. El pueblo de Dios en el capítulo 11 tenía una característica por lo general, y esa característica era que todo el tiempo se estaba quejando. Se quejaba delante de Moisés y delante de Dios por las condiciones que tenían. Estaban en un desierto. Ellos estaban acostumbrados a vivir en Egipto, donde tenían aparentemente, y digo entre comillas, aparentemente todas las cosas. Pero no olvidemos que estaban como esclavos, vivían en esclavitud. Dios utilizó a Moisés para sacar al pueblo de Israel y llevarlo al desierto. Y en el desierto el Señor se manifestó a ellos, y de manera sobrenatural Dios los sustentó, Dios los cuidó, envió agua de la roca, los sustentó con maná, les dio codornices, en fin, no les faltó nada. De noche había una columna de fuego que iluminaba el camino de ellos, y de día había una nube que les daba sombra y protección. Podríamos decirlo también de una u otra manera, que el pueblo de Israel se caracterizó no solamente porque vieron las maravillas del Señor,
sino porque vivieron toda la vida inconforme. Siempre se caracterizaron por la inconformidad. No les gustaba el líder, no les gustaba Moisés, no les gustaba Aarón, no les gustaba cómo dirigía a Moisés. Y esto produjo en la vida de Moisés una carga insoportable. Imagínense, mis amados, 2 millones de personas y todas o la gran mayoría en contra de usted, en contra de Moisés. La carga que llevaba Moisés como líder era fuerte. Hablaba con alguien el día de ayer, conversábamos, que trabaja en el sector público con el gobierno, y me decía: pastor, dirigir, gobernar, ser presidente es muy difícil. Y yo le decía a él: totalmente de acuerdo, estoy muy de acuerdo con tu apreciación. Me hablaba una persona del sector público, pero le decía también que se puede gobernar siempre y cuando estemos conectados con el Señor. Yo creo que cuando una persona se conecta con Dios, la carga se hace más fácil y más llevadera. Moisés estuvo a punto de tirar la toalla no una vez ni 2 veces, varias veces intentó abortar, dejar a un lado el propósito de Dios. Pero al final él entendió que era el hombre que Dios había llamado para ese tiempo. Pero Dios, que no es insensible, sino que es un Dios que conoce nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí creen que Dios conoce nuestras necesidades? Dios, que conoce todas nuestras necesidades, no iba a dejar que su líder, su hombre, el hombre que Dios había levantado, se hundiera. Por eso el Señor entendió que esas largas filas que tenía que atender Moisés para que el pueblo llevara sus quejas y sus preocupaciones fueran atendidas. En cierto día llegó Jetro, su suegro, y Jetro lo vio liderando, y le dijo Jetro a Moisés: tú vas a desfallecer, creo que vas a morir pronto. Moisés entendió que venía el consejo de Jetro, sacerdote de Madián, y Jetro le dio un consejo que cambió la vida de Moisés. Le dijo: tienes que delegar. Y comenzó a delegar personas. Pero en este caso hay una referencia que me llama poderosamente la atención, que no se ve en el momento en el cual Moisés está con Jetro. Cuando Moisés está con Jetro, Moisés delega, y delega personas para atender los asuntos del pueblo, de la nación. Pero en este caso hay algo muy puntual, y es lo que llamamos el principio de la impartición. Cuando ya Dios interviene en la vida de una persona a la cual Dios está utilizando, no solamente para alivianar la carga, sino para bendecir de manera sobrenatural otras vidas. Algunos se preguntarán: ¿qué es eso de la impartición? ¿Será que es algo nuevo, alguna doctrina nueva? Mis amados, no es algo nuevo. Está en la Biblia y está a lo largo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Miremos nuevamente el versículo 16, mis amados. Ya después de esta introducción, vamos a mirar y vamos a definir a la luz de la Escritura qué significa la palabra impartición. ¿Qué significa esto? Miremos el versículo 16 y dice: entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Nótese que Dios, quien le está hablando a Moisés y que le está dando un número específico de personas que tiene que reunir, que deberían de ser 70 ancianos. No eran personas del común corriente, eran ancianos. Y cuando hablamos de ancianos, no estamos hablando de personas solamente de una edad avanzada. La palabra anciano en la Biblia significa gente de autoridad, gente de liderazgo, gente de influencia. Sigamos la lectura, mis amados. Dice: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Ahora, aquí hay algo bien específico que Dios le dice a Moisés: que tú sabes
que son como ancianos del pueblo y sus príncipes. Aquí Moisés tenía que hacer algo importante, y es algo que debe hacer una persona que tiene a cargo personas o que trabajan en un sector donde hay influencia. Es discernimiento. Uno no puede ir colocando a cualquiera en cualquier lugar. Uno debe saber colocar las personas de acuerdo a sus dones, sus capacidades y su llamado. Dios le dice a Moisés: escoge 70 varones, pero estos varones tienen que ser ancianos, príncipes, que tú sabes que son ancianos. En pocas palabras está diciendo que tú los puedas reconocer, que de verdad el pueblo los reconozca como ancianos. Y sigue diciendo la escritura: y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y espera allí contigo. Versículo 17. Aquí entra lo sobrenatural. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré, quiero que subraye la palabra tomaré, mis amados, tomaré del espíritu que está en ti. Ahora, este espíritu hace referencia al lema de este año, hace referencia al lema que Dios nos ha dado este año. El lema de este año es con espíritu fervoroso, ¿cierto? Con espíritu fervoroso. Recordémonos que Apolos era un hombre de espíritu fervoroso. Una persona fervorosa es una persona que es dinámica, es una persona que es animosa, es una persona que es apasionada, podríamos decirlo. Una persona fervorosa en espíritu es una persona apasionada por Dios. Cuando hablamos de fervor, hablamos de pasión. Hoy la gente sale con el fervor a votar. Algunos salen a votar por su partido favorito, otros salen a votar porque no hay más que hacer. Hay que hacer algo en el día y hay que ir a hacer algo diferente. Hay gente fervorosa con su equipo de trabajo, con su equipo de fútbol. Se van al estadio con sus camisas de colores y van fervientes, llevan sus banderas, llevan sus cornetas, llevan sus tambores. Pero el fervor se puede perder de acuerdo al resultado del partido. Si el equipo pierde, pues el fervor se acaba o disminuye. Pero si el equipo gana, la gente se vuelve más fervorosa, ¿cierto? Cuando Colombia juega, todos en Colombia son fervorosos, todos se visten de amarillo, se pintan el rostro. Pero ¿qué tan fervorosos somos con el Señor? ¿Qué tan apasionados yo me considero con el Señor? ¿Soy una persona apasionada por Dios? ¿Me gustan las cosas del Señor? ¿Me agrada servir al Señor? ¿Es mi deleite servir a Dios? Son de las cosas que más me apasiona a mí como creyente, servir al Señor. Yo quiero que por un momento pienses en eso, porque de eso depende también la impartición. La impartición. Nótese, mis amados, que Moisés tenía la tarea de escoger 70 varones entre casi 2 millones de personas. Solo imagínense por un momento, es un pueblo numeroso, así lo decía la palabra, así lo expresa la palabra. Y dentro de ese grupo de personas grandes, debe escoger 70 varones, hombres, ancianos del pueblo y principales, dice la palabra del Señor. Y que los reuniese a la puerta del tabernáculo. Recordemos, mis amados, que el tabernáculo representaba la presencia de Dios. Dios habitaba en Israel en el tabernáculo. Ahí estaba el arca de la alianza, ahí descendía la presencia del Señor, ahí Dios descendía y el pueblo se encontraba con Dios, y ahí es donde Moisés entraba y el pueblo veía cómo Moisés tenía ese encuentro con Dios. Eso nos dice algo, que estos hombres eran dispuestos para buscar al Señor. Eran hombres que no se rehusaron para estar en el lugar donde a Moisés le agradaba, que era estar cerca de Dios, cerca del Señor. Y que Dios iba a tomar del espíritu de Moisés
y lo iba a colocar sobre estos 70 hombres, 70 ancianos. Vamos a definir en esta mañana qué significa la palabra impartición, porque veo que algunos tienen sus agendas y quieren llevar sus apuntes. La palabra impartición, mis amados, no aparece en la Biblia. La palabra impartición no aparece en la Biblia. Como la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Como la palabra escuela dominical no aparece en la Biblia. Como la palabra consolidación no aparece en la Biblia. Pero el concepto sí aparece. Sí está. Aunque no aparece la palabra Trinidad, el concepto sí está. Aunque no aparece la palabra escuela dominical, la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Estoy haciendo entender, mis amados, en esta mañana? ¿Estoy siendo claro? Ok. Entonces la palabra impartición, aunque no aparece en la Biblia, el concepto sí. Y aparece varias veces, vamos a ver más adelante. La palabra impartición es el acto, escuche, es el acto de transferir lo que Dios ha depositado en alguien hacia otra persona. La impartición es el acto de transferir lo que Dios ha depositado en una persona para dárselo a otro o a un grupo determinado. Es de lo que yo he recibido, darlo a otros. ¿Cuál es el propósito de la impartición? Segundo, ¿para qué es la impartición? ¿Para qué es este principio? ¿Cuál es el principio por el cual es la impartición? Miremos, mis amados, el capítulo 11, versículo 24, ahí mismo. Vamos a mirar el versículo 24. Dice: y salió Moisés y dijo al pueblo, las palabras del Señor. Y Moisés reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo como estar como alrededor del tabernáculo. Recordemos esa tienda de campaña que había ahí, ¿cierto? De una carpa grandísima, y alrededor se hicieron estos 70 varones. 70 varones. Versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube, que es una forma, es una teofanía, es una forma visible de la manifestación de Dios. Cuando Moisés estaba en la zarza, era una teofanía. Cuando Dios descendía en columna de fuego, es una teofanía. Cuando Dios desciende en nube, es una teofanía. Aquel hombre que estuvo cerca de los 3 amigos de Daniel en el horno es una teofanía, una manifestación del Dios glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Y le habló, y mira, y tomó del espíritu que estaba en ¿dónde? En él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Entonces, aquí hay algo muy interesante, mis amados, porque Dios está descendiendo, aquellos hombres 70 están alrededor del tabernáculo, Moisés está cerca del tabernáculo también, Moisés está obedeciendo la voz del Señor, Moisés tiene que hacer la labor de escoger los 70, o sea, no era fácil, no era algo que uno dice, echen los nombres y saquémoslos y miremos a ver quiénes son. No, Moisés tenía que hacer esa tarea de escoger, de elegir. ¿No le parece como muy parecido a Hechos capítulo 6, donde el Señor le dice a los apóstoles que cojan varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para administrar los asuntos de la iglesia en el tiempo de la iglesia primitiva? Ahora, Dios le dice, reúnelos, obedece, porque voy a coger de tu espíritu y se lo voy a impartir a los que están a tu lado. Sigamos la lectura, iglesia. Entonces, y dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó
sobre ellos el Espíritu, ¿qué ocurrió? Profetizaron, ¿y qué sucedió más? Y no cesaron. Algo sobrenatural ocurrió ahí. O sea que hay una manifestación del Espíritu Santo cuando esas personas son impartidas por parte del Señor. Pienso yo, iglesia, que nadie puede dar de lo que no tiene. Aló. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y que Dios puede hacer cualquier cosa porque Él es soberano. Dios puede tomar de nosotros y transferirlo a otra persona, porque lo que Dios ha puesto en nosotros no es de nosotros, es de Dios. Así como el ejemplo natural que les compartí al principio, estando en el colegio, todos recibimos la descarga eléctrica, pero alguien generó esa descarga eléctrica, alguien generó y propició para que pudiéramos recibir esa descarga eléctrica. Lo mismo sucede con el Señor. Dios escoge una persona y esa persona Dios la utiliza para impartir a otros. Juan capítulo 1, versículo 16 dice lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo 16 dice lo siguiente: porque de su plenitud tomamos todos. Si alguien imparte bendiciones, ese es nuestro creador. Si a alguien le gusta dar, es Dios. Nadie supera a Dios en el dar, mis amados. Si alguien quiere recibir de Dios, Dios está ahí para que pueda recibir. Dios no es tacaño. Dios no es una persona que se resiste o que se retiene al no dar. La Biblia dice, si alguien está falto de sabiduría, dice Santiago, pídala porque el Señor la va a dar en abundancia, dice el Señor. Él es el más grande dador. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Él es el más grande dador. A Dios no lo podemos encasillar en un molde. Dígale a su vecino, no encasilles a Dios en un molde, dilo. Díselo a alguien, díselo a 2 o 3 personas. No podemos encasillar a Dios en un molde. No podemos meter a Dios en un frasco. No podemos a Dios decirle que Él obra así y no más así. Él tiene muchas maneras de obrar. De hecho, lo está haciendo en este momento, de forma sobrenatural. Dios está trayendo revelación a tu vida, conocimiento y transformación a este lugar. Vamos a hablar sobre las características de la impartición. Quiero hablar sobre las características. ¿Cuáles son las características de esa impartición? Ya vimos que, ya aprendimos la definición, que es dar a otros de lo que Dios nos ha dado. Eso es la impartición. También sabemos que el propósito es edificar y fortalecer de forma espiritual a otros. Es también asignar autoridad. Ahora miremos las características. En primer lugar, la primera característica de la impartición, aquellos que llevan sus apuntes, la primera característica, no es humana. Apunte, la primera característica de la impartición no es humana, es divina. La impartición no puede ser aprendida en el SENA, la impartición no puede ser aprendida en una universidad, no puede ser aprendida en otro lugar o en un instituto o en un lugar de aprendizaje. La impartición es divina, es sobrenatural. Ahora, hay algo importante aquí acerca de este principio, de esta primera característica. El canal es la persona, pero la fuente es Dios. Diga conmigo, el canal es la persona, pero la fuente es Dios. Cuando yo creo, porque yo creo que hay hombres ungidos, ¿aló? Yo creo que hay gente más ungida que otra. Yo creo que hay gente muy ungida y hay gente menos ungida y hay gente que no está nada ungido. Hay cristianos muy ungidos y hay cristianos muy poco ungidos.
Eso tiene que ver con mi intimidad y mi relación con el Señor. Entonces, hay hombres que son ungidos y que la gente quiere tener lo que esos hombres ungidos quieren tener, pero muchas veces quieren tener la unción del ministro, pero porque quieren estar en la esfera donde está el ministro. No sé si me hago entender. Quieren verse en una tarima, quieren verse prosperados, bendecidos, y eso en sí no está mal, pero cuando la motivación es el orgullo, la arrogancia o algunas cosas incorrectas, ahí sí está malo. No está mal en anhelar lo que otros tienen, que lo puede bendecir a uno. No sé si me hago entender. Yo puedo anhelar la unción de alguien, diciendo: yo quisiera predicar como predica tal hermano, yo quisiera cantar como canta tal hermana. Y no es malo anhelar lo que otros tienen. La pregunta es: ¿por qué lo quiero? Si es por envidia, si es por protagonismo, o si es porque realmente yo quiero ser usado de forma sobrenatural para la gloria de Dios. Entonces, cuando yo quiero recibir impartición, pero creo, escuche, cuando yo quiero recibir impartición, pero yo creo que la fuente de la impartición es el ministro ungido, yo me equivoco. Porque el ministro o el hombre en la unción o la mujer de la unción es el canal. Escuche, es el canal, pero la fuente es Dios. Entonces tenemos que aprender algo. No es malo anhelar lo que otros hombres de Dios tienen. ¿Me hago entender? Pero lo que yo debo entender es que lo que tiene ese hombre no es de él, sino que viene de parte de Dios. Que la fuente de la impartición es Dios. Si Moisés no hubiese estado conectado con Dios, Dios no desciende y esas personas se quedan vacías. Entonces, ¿qué hizo que ocurriera la impartición? En primer lugar, Moisés obedeció a Dios. La obediencia es clave para recibir lo que Dios quiere darnos a nosotros. Apunte, la obediencia es clave. Segundo, discernimiento. Moisés tuvo discernimiento a la hora de escoger. No llamó a gente al azar, llamó gente anciana, líderes, personas sobre las cuales el Señor iba a impartir sobre ellos. ¿Se imagina, por favor, por un instante, que esa persona hubiese sido inmadura o irresponsable? ¿Cómo va a caer sobre el espíritu, sobre eso que está en Moisés, en gente irresponsable, en gente que no está apasionada? Entonces, hay coherencia en lo que Dios está haciendo. Segunda característica de la impartición, apunte, es específica. ¿Qué quiere decir que es específica? Que se puede impartir varias cosas. O sea, se puede impartir varias cosas de acuerdo al propósito por el cual Dios quiera orar. En primer lugar, se puede impartir fe. Se puede impartir dones espirituales. Más adelante vamos a mirar. Se puede impartir sabiduría. Se puede impartir unción. Vamos a mirarlo a la luz de la palabra, por favor. Quiero que vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 2, por favor. Vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 2. ¿Usted está aprendiendo en esta mañana? Gloria al Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, su siervo: te ruego que una doble porción de ¿qué cosa? De tu espíritu sea sobre mí. Ahora, ¿qué estaba pidiendo Eliseo? Recordemos, Eliseo es el discípulo de Elías. Eliseo
es el discípulo de Elías. Todo profeta tenía un discípulo. Todo pastor debe tener gente a su lado que esté en el mismo espíritu y en el mismo sentir. Aló. En la iglesia no puede ser como en las empresas o en los gobiernos. Uno no puede decir, voy a llamar a 70 ancianos y 50 están a favor y 20 son opositores o son del sindicato. No funciona. ¿Usted se imagina un pastor con sindicato en la iglesia? ¿Usted se imagina un pastor, hermano, vamos a pintar el templo? No, yo digo que no, porque eso no debería hacerse así. ¿Qué iglesia avanza? ¿Qué iglesia puede avanzar si hay gente opositora? Difícilmente avanza. Entonces, Elías va a ser llevado, pero Eliseo pide algo. ¿Qué quería Eliseo? ¿Qué quería Eliseo de lo que estamos hablando? ¿Qué era quería? ¿Una qué? Dígalo, una impartición, dígalo, una impartición. ¿Qué quería? Una impartición. ¿Cuántos de aquí quieren una impartición en sus vidas? ¿Cuántos? De verdad, ¿cuántos quieren algo? Ok. Pregunto, ¿recibió Eliseo la impartición? Sí. ¿Le costó? ¿Le costó? ¿Qué le costó? Seguir a Elías, estar atento, porque él decía, si tú me ves, si tú me dejas de ver, no recibo la impartición, y en el momento en que voy a ser arrebatado, tú recibes la bendición. Iba a recibir una doble porción del Espíritu, no una, sino que doble. Di conmigo, doble. Diga más fuerte, doble. Hoy vas a recibir una doble bendición de parte del Señor. Hoy vas a recibir una doble porción del Espíritu. Aleluya. Vamos a mirar otro ejemplo, ¿les parece? Miramos otro ejemplo. Segundo libro de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda carta a Timoteo. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice la escritura. Bienvenida. Dice, por lo cual te aconsejo. Mira Pablo lo que le dice a Timoteo, su discípulo. Por lo cual te aconsejo, Timoteo, que ¿qué cosa? Avives, ¿qué cosa? El fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por medio de qué? De la imposición de qué. Ahora, ¿cómo había recibido Timoteo el fuego del Espíritu Santo? ¿A través de qué medio? ¿A través de qué cosa? La imposición de manos. Y aquí juega un factor muy importante, la imposición de manos. Usted no se puede dejar imponer manos de cualquiera. Aló. Usted no puede ir detrás de personas a que les impongan las manos si usted no conoce al predicador, si usted no conoce al ministro, porque lo que está en ese ministro se transfiere. No sé si me hago entender. Eso es como cuando una persona va a que le lean la mano un brujo. Eso es cuando alguien ora por usted y esa persona es más ministro de las tinieblas que un siervo de Dios. Eso se transfiere. Y la forma en que Dios hace esa impartición sobre la vida de Timoteo es a través de la imposición de las manos. Cuando un sacerdote coloca sus manos sobre sus generaciones, ahí hay una impartición. ¿Se acuerdan cuando Jacob quiso orar por los hijos de José? ¿Aló? ¿Cuántos leen Biblia? ¿Cierto? Y José y Jacob iba a hacer lo mismo, que iba a coger el menor y dejar de último el mayor. ¿Y qué hizo José?
Acuérdenme, ayúdame a predicar. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Oh, que leer Biblia. Exhorto en el Señor. Que leer Biblia. Hay que leer Biblia. Menos desafío y más Biblia. ¿Aló? José le dijo a Jacob: no va a ser así. Vas a bendecir al mayor y luego bendices al menor. Mire, José tuvo discernimiento y corrigió a su papá y le dijo: papá, no va a ser como fue en tu caso, va a ser como debe ser. Entonces, cuando un padre o una madre, porque aquí hay madres y padres, aleluya, impone sus manos sobre sus hijos, y ese hombre es un hombre de Dios, consagrado, ungido, lleno del Espíritu Santo, un hombre comprometido con Dios, con su obra, todo lo que Dios ha derramado sobre ese hombre, y impone las manos sobre sus hijos, algo de eso que hay en él se transfiere a sus próximas generaciones. Cuando una mujer es una mujer ungida, llena del Espíritu Santo, una mujer de Dios, consagrada, que sirve y útil a la obra del Señor, hay una transferencia también ahí. Recuerde que Dios utilizó varias formas para ministrar el corazón de Timoteo. Utilizó a su mamá y a su abuela. Imagínense. ¿Cuántas abuelas hay aquí? ¿Cuántas abuelitas? Abuelo, gloria a Dios. Entonces Dios hace eso, mis amados. Volvamos nuevamente. Tercera característica: la impartición es relacional. ¿Qué es? Relacional. ¿Cómo ocurre? Ocurre en comunidad, como en esos aspectos. ¿Puede ocurrir la impartición en una célula o grupo de casa, pastor? Sí, puede ocurrir. Si el líder, el Espíritu Santo, le dice que ore por los que van a la célula o a su grupo de casa y ora por ellos, lo que está en ese líder puede transferirse a la vida de esas personas. Es relacional, ocurre en comunidad entre líderes, discípulos, padres espirituales e hijos de la fe. Miremos un momento, por favor, otro pasaje de la Escritura. Juan capítulo 20, versículo 21. Vayamos rápidamente al pasaje de la Escritura. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 21. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. A los discípulos que estaban en el aposento alto, estaban ahí, estaban reunidos. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Le está dando una orden, una comisión. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Jesús? Sopló. Jesús sopló. Y les dijo: ¿cómo? Recibid al Espíritu. Ahora, no solamente es a través de la imposición de manos, sino también hacia actos de fe. Jesús sopló. ¿Por qué sopló? Porque Él es el dador de vida. Así como estaba soplando en el huerto del Edén, cuando estaba formando la vida de Adán, que sopló hálito de vida para que fuera un ser viviente, ahora el segundo Adán está en el aposento alto, reunido con sus discípulos, y antes de irse los está dando una impartición. Dios te trajo aquí para recibir una impartición. Dios te trajo aquí para que puedas recibir algo más grande para tu vida. Y Dios no mira a hombres o mujeres solamente. Dios también mira a los jóvenes y a los niños de la iglesia. Un joven puede ser usado en impartición. Un niño puede ser utilizado en la impartición. Jesús está soplando en el primer hombre, el que creó, sopló. Y fue un ser viviente, creado a imagen y semejanza del Señor. Ahora Jesús está en el aposento alto, cuerpo resucitado, ingresa, atraviesa la pared, su cuerpo atraviesa, ¿no?, de manera sobrenatural, entra, dice: paz a vosotros, desata la paz, y comienza a decir
Reciban al Espíritu Santo. Pastor, pero si lo recibieron en Hechos de los Apóstoles, ¿por qué lo están recibiendo en Juan capítulo 20? ¿Será que lo recibieron 2 veces? ¿Qué pasó ahí? Hay una confusión, no lo puedo entender. Lo recibieron en Hechos de los Apóstoles en el aposento alto, que vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Una cosa es la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, y otra cosa es recibir el Espíritu Santo. No sé si me hago entender. De una u otra manera, para no entrar en confusión, Dios impartió sobre la vida de estos hombres. La vida de ellos no volvió a ser la misma después de ese encuentro sobrenatural con Jesús. Porque cuando Cristo resucita en nuestros corazones, nuestras vidas nunca vuelven a ser la misma. Una cosa es encontrarse con el Cristo tradicional, el Cristo de la religión, el Cristo de la tradición, y otra cosa es encontrarse con el Cristo resucitado, aquel que resucitó y gobierna y está sentado a la diestra de Dios Padre. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Entonces es en comunidad que Dios puede impartir también. Utilizar al hombre de turno, utilizar al hombre de Dios, al hombre consagrado, a la mujer consagrada, al hombre que se guarda para el Señor, marido de una sola mujer, un hombre íntegro, un hombre de Dios. La única condición para que Dios no pueda impartir a través de otras vidas es que esa persona viva en pecado, mis amados. Si un pastor, un ministro, un hombre de Dios puede anhelar la impartición, puede anhelar más de Dios, puede querer más de Dios, pero si lleva una vida doble, su vida no va a ser útil en las manos del Señor. Dios utiliza vasos de barro, pero coloca sobre ellos un tesoro llamado la unción de Dios. La unción de Dios es real, la unción de Dios es real, mis amados. Dios quiere ungirte. Dios quiere ungirte. Entonces, la tercera característica de la impartición es relacional. Quien anda con sabios, ayúdame a predicar, sabio será. Quien anda con gente ungida, ungido será. No sé si me hago entender. ¿No le pasó eso a Eliseo? Eliseo andaba con Elías. Usted tiene que juntarse con gente ungida, mis amados. Si usted sigue juntándose con el chismoso del barrio, con el revoltoso de la empresa, usted va a seguir igual. Usted tiene que reunirse con gente ungida. Usted tiene que estar con gente ungida. Usted tiene que anhelar tener comunión con los hermanos de la iglesia. Usted tiene que buscar más comunión con la gente de la iglesia. Si no, los demonios, los chamucos, los mismos que persiguieron, escúcheme bien, Judas, lo van a atormentar a usted. No quieren infundirle temor a usted. Pero esa es la razón por la cual no crecemos espiritualmente, porque creemos que solamente podemos crecer si me aíslo de la iglesia. Y no es aislado de la iglesia, es en comunidad. Yo no puedo amar la cabeza y odiar el cuerpo. Yo debo amar la cabeza y amar el cuerpo. Yo debo amar a Cristo y amar a su iglesia. No sé si me hago entender. Cristo no ama una parte del cuerpo, Él ama toda la iglesia. Toda la iglesia. Y predico de esta manera fervorosa para despertarlo a usted, mi amado, para que usted de una u otra manera entienda que Dios quiere bendecirlo, que Dios quiere llenar su corazón. Y la cuarta característica de la impartición es que es transformadora. ¿Es qué? Transformadora. Cuando una persona recibe la impartición, no vuelve a ser la misma. No vuelve a ser la misma. Su vida cambia. Su vida es transformada. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Acompáñenme por favor. Libro de Deuteronomio capítulo 34. Mira lo que dice la palabra del Señor. Este es el último capítulo del libro de Deuteronomio. Es la muerte y la sepultura de Moisés. Es el fin de un ministerio. Es el fin del hombre que Dios utilizó. Pero antes de que Moisés se muera, antes de que Moisés fallezca, Dios siempre levantará a otro. Cuando un liderazgo está falleciendo, cuando un hombre de Dios está falleciendo, Dios busca a alguien para levantarlo. Dios busca un hombre, una mujer para levantarlo. Dios busca a alguien para levantarlo, mis amados.
Porque no se trata de nosotros, se trata de Él, de lo que Él quiere hacer, de su obra. Por eso, mis amados, tú no puedes tener temor a los gobiernos naturales, porque la iglesia no puede ser destruida por ningún gobierno natural. Escúchame, ningún gobierno natural, por más difícil que sea, por más opositor que sea, nunca podrá destruir la iglesia de Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. La iglesia está protegida por Cristo, resguardada por el Espíritu Santo. Aleluya. Sea quien se siente en la casa de Nariño, no te puede dar temor, porque uno mayor está sentado en el trono del cielo, es Cristo. Aleluya. Lo que sí me debe preocupar a mí es: soy un hombre de impartición, soy una mujer de impartición, soy un hombre fervoroso, soy una mujer fervorosa. Mira lo que dice el Señor. Éxodo capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno ¿de qué cosa? Del espíritu de qué? Sabiduría. Mira, Josué fue de los jóvenes que fueron a reconocer la tierra prometida. De los 12, él y Caleb dieron un reporte favorable en la tierra prometida. Los otros 10 dijeron: no, esto es muy berraco, no, esto es muy difícil, no, esto es muy difícil, esa tierra por allá, ni vayamos, nos tragan, hay gigantes. Y Josué dijo no, y Caleb dijeron: no, sí podemos, porque tenemos un Dios poderoso. Aleluya. Y Josué llegó a ser el sucesor de Moisés. ¿Por qué no fue Gerson? ¿Por qué no fue Gerson, el hijo mayor de Moisés? ¿Por qué no heredó el hijo de Moisés? ¿Por qué fue otro llamado Josué? Porque los ministerios no se heredan, amados, a no ser que Dios tenga un propósito con ese hijo o con esa hija. ¿Aló? ¿Sí me hago entender? Oro para que mis hijos sigan el camino que transita el Padre. Oro para que tus hijos transiten la misma fe que tú. No sé si me hago entender. Oro para que los hijos de los ministros sigan adelante con el ministerio. Oro para que sus hijos sean hijos ministeriales. Aleluya. Oro para que mis hijos sean hombres de Dios y ministros del Evangelio. Aleluya. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto ¿qué cosa? Sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 17, y termino con este pasaje de la escritura. Perdón, Hechos capítulo 9 versículo 17. Acompáñame por favor. Hechos capítulo 9 versículo 17. Hechos capítulo 9 versículo 17. Mira lo que dice el Señor. Fue entonces Ananías, aquel discípulo al cual fue enviado para que orara por el famoso Saulo de Tarso, perseguidor y asesino de cristianos, que se había convertido camino a Damasco. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Y sigue diciendo la Biblia. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo ¿qué cosa? Sobre él ¿qué? Las manos, dijo: hermano ¿qué? Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas ¿qué cosa? La vista, y seas ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo. Había dos cosas, dos propósitos. ¿Cuál era? Recibir la vista, quiere decir que Saulo estaba ciego. Y dos, que fuera ¿qué cosa?
lleno. Quiere decir que estaba vacío. Si Ananías no va, ¿se queda qué? Vacío. Si Pedro camino al templo y ve al paralítico, y el paralítico le pide plata, le pide oro, le pide dinero, pero Pedro, ¿qué dijo? Escucha, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Una qué? Una transferencia, ¿cierto? Una impartición. Una impartición. Gente egoísta no imparte. Aló. Gente generosa sí imparte. Gente que quiere dar a otro. Usted por eso no puede resistirse. Su espíritu quiere recibir, pero la carne no quiere. Usted tiene que vencer eso. Dice la palabra del Señor, versículo 18: al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantando sus manos fue bautizado y también lleno del Espíritu Santo. Hoy el Señor va a hacer algo en tu vida. Hoy el Señor va a obrar de manera sobrenatural. ¿Cuántos quieren recibir una impartición de parte del Espíritu Santo? ¿Cuántos de aquí de verdad quieren una impartición del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que Dios puede usar a alguien para dar a otros? Aleluya. ¿Cuántos de aquí se quieren transformar en mujeres y hombres, o hombres y mujeres de impartición? Aleluya. Póngase sobre sus pies en esta manera.